¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos aquí una semana más con Antonio, Antonio Ruiz de la CNT de Valencia. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Paul, y bienvenidos a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que la semana pasada no hicimos asesoría, ¿todo bien? Como siempre, liados y liadas, ¿no? En estos tiempos que corren, sobre todo a raíz de los ERTEs, y ahora que, bueno, habéis visto que ha habido un ataque, ¿no? Han hackeado la sede del SEPE, pues nos están llegando una aluvión de consultas impresionantes. Es que no nos entendemos cómo en el siglo XXI pueda pasar esto, o el SEPE y el gobierno pueda tener sistemas informáticos del siglo pasado, ¿no? Y que tarden tantos días en restaurarlo. Es un poco vergonzoso. Pero bien, al margen de la saturación, bien, con ganas y a ver si empezamos un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de los contratos eventuales, que además es un tipo de contrato que está muy a la orden del día, especialmente en el comercio y en la hostelería, pero en otros muchos sectores también. Genial, pues nada, te comento lo que se está diciendo por el chat. Otre Blasmith dice que buenas compas y Jotagon dice, este sí que va a ser bueno, el contrato temporal telita los abusos. Lo primero que hemos dicho es esto, el contrato eventual es un contrato de duración determinada. Es que sabemos de forma determinada, valga la redundancia, cuándo va a finalizar. Si fuera de duración indefinida, es que hay una indefinición. No sabemos cuándo va a terminar. Bueno, el tema del contrato eventual siempre tiene que concurrir una causa. Es decir, siempre tiene que haber una causa objetiva. No me vale que el empresario diga, bueno, pues yo voy a contratar a los trabajadores de forma eventual porque a mí me lo parece. No, tiene que haber una causa que sea objetiva, es decir, no subjetiva, no como él, como persona que piensa que debe contratarlo, sino que es una causa objetiva que se tiene que dar. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale con que las dos partes, el trabajador y el empresario, decidan pactar un contrato eventual. Si no existe una causa justificada y una causa objetiva, el contrato eventual no se puede celebrar. El contrato que debe de hacerse siempre, es decir, por defecto, es el indefinido. Y así lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Siempre que el empresario quiera contratar, debe de hacer el indefinido. ¿Cuándo se puede hacer otro tipo de contratos, en este caso temporales? Cuando existe una causa. Si no, por defecto tiene que ser indefinido. Por eso lo decimos muchas veces, el 90% o más de los contratos que se firman en este país están en fraude de ley, porque los empresarios abusan de la temporalidad de los contratos. Esa temporalidad al final deriva en unas peores condiciones de vida, ¿no? Y que los y las jóvenes tengan problemas a la hora de encontrar una vivienda, de que sea asequible esa vivienda, de tener que compartir piso en alquiler. Bueno, todo va relacionado y al final lleva a una precariedad extrema que puede derivar, pues al final, en conflicto social, ¿no? Que es lo que estamos viendo en Cataluña y en otras partes del Estado. Por cierto, Paul, felicidades por el libro que Ah, acabas de sí. sacar. Lo que nos esté escuchando es recomendable en Paul Andinach. ¿Cómo se llamaba el libro, Paul? Todo el mundo puede ser antifa, o en catalá tothom pot ser antifa, y de hecho hay un capítulo que hablamos especialmente de cómo cuidarnos de que la extrema derecha se meta en nuestros lugares de trabajo y y en ese capítulo pues le pedí asesoramiento o revisión a Antonio, así que muchas gracias Bueno, muy Antonio poquito, también. muy poquito. Pues sí, lo recomendamos, lo recomendamos. Además ha salido a la venta ya. Gracias. Bueno, pues volviendo al tema del contrato eventual, vamos a ver para qué se pueden utilizar, ¿no? Hemos dicho que tiene que haber una causa muy específica. ¿Qué causa dice la ley para la cual pueden utilizarse este tipo de contratos? Para cuando las exigencias del mercado lo exijan, valga la redundancia, y cuando exista acumulación de tareas o exceso de pedidos. ¿Qué quiere decir esto? Resumiendo, que una empresa que, por ejemplo, se dedica a la venta de libros, ¿no? Ya que estamos hablando de libros, no puede efectuar esta contratación eventual. Ahora bien, cuando esa venta de libros supone un exceso de pedidos, la empresa prevé, ¿no? Que va a haber un exceso de pedidos, una acumulación de tareas, un aumento de exigencias del mercado. En este caso, la empresa podría utilizar, aquí sí, legalmente, la figura del contrato eventual por circunstancias de la producción para contratar a un trabajador o trabajadora para este periodo en particular. ¿Vale? Es importante, cuando revisemos para qué se puede utilizar este tipo de contratos, revisar siempre, y lo venimos diciendo, el convenio colectivo de aplicación. ¿Por qué? Porque en algunos convenios colectivos se establece qué número de contratos puede tener la empresa. Por ejemplo, en el convenio de marketing, de telemarketing, dice que puede establecerse, a lo mejor el 10% de los contratos pueden ser eventuales, el resto deberían de ser indefinidos, ¿no? Es importante, cuando se habla de exceso de tareas o aumento de producción, que tiene que ser un aumento temporal. Estamos hablando de San Jordi, ¿no? Por poner el ejemplo. Estamos hablando de un aumento temporal.
Si ese aumento no es temporal, Paul, si por ejemplo yo he aumentado la venta de libros de forma permanente, no me vale el contrato eventual. ¿Me explico? Porque ese aumento de libros es permanente, ya no es circunstancial. Y no puede ser que aprovechando esto, digamos, la empresa diga, hemos aumentado las ventas, en este caso de libros, siguiendo el ejemplo que pones, y como no sabemos si nunca va a bajar o no, si se mantendrá o va a bajar, pues mantenemos el eventual hasta de forma indefinida o se aprovecha o se alarga más tiempo el eventual aprovechando que hay una incertidumbre de lo que va a pasar al final. Correcto, no se puede mantener de forma indefinida. Existe la posibilidad de prorrogarlo. Si la empresa, por ejemplo, la venta de San Jordi se alarga 3 semanas más o un mes más, ese aumento de ventas, yo podría prorrogar ese contrato eventual. La empresa podría prorrogarlo, pero si eso se mantiene en el tiempo, durante el plazo máximo que se permite prorrogarlo, automáticamente me tendrían que hacer indefinido. Acabando con el tema de para qué se utiliza el contrato eventual, es importante que hay varias sentencias que dicen para qué no se utilizan. Y es que nos llegan muchos casos de contratos eventuales que se utilizan para cubrir vacaciones o las bajas o los permisos. Por ejemplo, me voy de permiso de matrimonio, 15 días naturales, sabemos que existen de permiso de matrimonio. Y la empresa durante esos 15 días contrata a una persona eventual. Error. Es irregular. La jurisprudencia, las sentencias dicen que no se puede utilizar el contrato eventual para sustituir ese tipo de permisos, bajas o vacaciones. Lo que dicen los jueces es que, como la empresa ya sabe que las vacaciones se van a tener que disfrutar todos los meses, que bajas pueden ocurrir, etcétera, habitualmente, la empresa debe de cubrirlos con personal fijo, personal de plantilla, contratos indefinidos, excepto si es una baja de larga duración, la empresa puede contratar por interinidad, que es otro tipo de contrato, que permite la sustitución expresa de trabajadores que se encuentran en baja, en excedencia, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de contrato me tienen que hacer? ¿Cómo es, ¿no? El contrato? ¿Qué tengo que revisar cuando me hacen un contrato eventual? Esto es muy importante. El contrato, siempre que sea superior a un mes, o sea, a tiempo parcial, tiene que ser por escrito. ¿Qué significa esto? Que si mi contrato es inferior a un mes, por ejemplo, de 15 días, ¿no? En un principio no es obligatorio por escrito. En este país, para ciertos casos, se permite el contrato verbal. Ahora bien, el contrato verbal tiene que estar reflejado en mi vida laboral, y dado de alta. Una cosa es que a mí me digan verbalmente, te voy a hacer un contrato de 15 días y que luego en mi vida laboral no me den de alta. No, no. Aunque sea verbal, tiene que haber un alta en mi vida laboral en la Seguridad Social. Y ahí en mi vida laboral vendrá el código con el tipo de contrato. Si es Vale. superior a un mes, siempre por escrito. Siempre por escrito. Si esto no se cumple, es decir, si no me hacen el contrato por escrito, lo hemos dicho ya en otro tipo de contratos, se presume que es indefinido y a tiempo completo, salvo que el empresario pruebe lo contrario. Eso es lo que dice la ley. Y muy importante, una de las cláusulas tiene que aparecer la causa. El contrato eventual tiene que tener una causa. No me vale porque el empresario quiera contratarme eventualmente. ¿Y esa causa dónde aparece? En el contrato. Una de las cláusulas contractuales debe de aparecer la causa por la cual me han hecho un contrato eventual. ¿Y qué tipo de causa pueden alegar? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Tiene que ser un exceso de tareas, de pedidos, una circunstancia excepcional del mercado. Si me hacen una cláusula general como una causa que vale para todo, estaría en fraude de ley. Esta es la clave. Cuando hablamos de la duración, si una campaña se alarga, ¿no? ¿Me pueden mantener en contrato eventual? Sí, pero con unos límites. Lo que dice la ley es que el contrato eventual puede ser máximo de 6 meses en un periodo de un año. Lo que suelen hacer las empresas es un contrato de 3 meses y luego me renuevan otros 3 meses. Seguro que te suena, Paul, porque es lo más habitual que existe. Cuidado porque hay convenios colectivos que pueden ampliar, ¿eh? Esto que digo yo de periodo máximo de 6 meses en un año. Puede ampliarlo, pero el convenio nunca puede ampliar que sea superior a un año el contrato en un periodo de 18 meses. ¿Y qué ocurre si mi contrato supera esto que te digo que es máximo? O 6 meses o un año, dependiendo si lo dice mi convenio, que, como hemos visto antes, si la causa falla, es incierta, o si mi contrato se alarga más de lo máximo legal permitido, soy indefinido, a todos los efectos. ¿Lo máximo legal es una prórroga de 3 meses o hay más prórrogas posibles? Solo se permite una prórroga, me da igual los meses, solo una. Otra cosa de lo que nos estamos contando es que hay prórrogas sucesivas. La ley no permite que haya prórrogas sucesivas. Una vez se produce la primera prórroga, la empresa cuando acaba esa prórroga, o bien me hace indefinido o bien me finaliza el contrato. A Pansede dice Cuelli, veo que la izquierda mainstream tenéis cada vez más enemigos, no solamente vuestro enemigo de siempre, la derecha del sistema, sino también los liberales y ahora empiezan los marxistas-leninistas, que os consideran absolutamente vendidos al capitalismo, revisionistas y posmodernos. No sé, son demasiados enemigos ya. Sí, es verdad, nosotros los vemos como también parte de esta estructura reaccionaria que ante los avances sociales y progresistas pues reaccionan y al final lo que pretenden es, poniendo el foco en una supuesta clase trabajadora idealizada también,
pues mantener los privilegios y las jerarquías de siempre. No sé tú cómo lo ves, Antonio, y tampoco es el tema de la asesoría de hoy, pero bueno, ya que lo comentáis. Nada que añadir, Paul. Carlos Villaraco dice: las ruinas no nos dan miedo, totalmente. Cibernauta, suscribo las palabras de Pansede, no obstante creo que es bueno que ese espectro ideológico sea cada vez más amplio y menos concentrado. No sé exactamente a qué espectro ideológico se refiere. Pachi dice: por otro lado, suele haber contratos de formación para FP y luego formación profesional, y luego se utiliza a esos estudiantes para sustituciones en vacaciones. ¿Cómo lo ves esto, Antonio? Vale, son cosas diferentes, ¿eh? Si estamos hablando de formación profesional, entendemos que estamos hablando de los ciclos formativos. En ese caso, las prácticas, si no recuerdo mal, se llaman FCTs, que son formaciones en centros de trabajo, y esas prácticas no son remuneradas ni se pueden considerar una relación laboral, ¿de acuerdo? Son unas prácticas curriculares, por así decirlo. Unas prácticas que desempeñan en los estudios, en una empresa, y que lo que siempre te dicen, ¿no? Tú hazlo muy bien, da todo de ti, porque a lo mejor luego te hacen un contrato. Cuando la mayoría de las ocasiones lo que ocurre es que entras a hacer las FCTs y te utilizan para sustituir continuamente o trabajadores de vacaciones o trabajadores que están de baja, y realmente no se está ofreciendo una formación, sino que te dedicas a sustituir a otros trabajadores y a desempeñar su mismo trabajo. Esto es diferente a los contratos de formación. Los contratos de formación sí que es una relación laboral, ¿de acuerdo? Y si tú haces tareas que no te corresponden en esa formación, puedes impugnarlo y se puede considerar ese contrato en fraude de ley. En el caso de las FCTs, de este tipo de prácticas, el problema es que no tienes un contrato. Estás haciendo prácticas y, por lo tanto, no se considera relación laboral. Tania pregunta: ¿podríais decir los derechos básicos del contrato temporal? Gracias. Un trabajador o trabajadora por contrato temporal tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador o trabajadora indefinido. Al final, la única diferencia es la duración de mi contrato. La única diferencia es que cuando se acaba mi contrato, la indemnización es inferior, 12 días de salario por cada año trabajado. Eso cuando finaliza mi contrato temporal. Y en el caso de los indefinidos, son 33 días de salario por cada año trabajado. Social Chauvinista dice: ¿podéis comentar algunas alarmas no tan obvias que nos deberían sonar en una entrevista u oferta de trabajo? La red flag que me saltaría rápido y que en su momento me saltó es el rollo este de, bueno, que no hay horario de entrada ni de salida, entras cuando quieres, te vas cuando quieres, horario flexible, tal, nadie ficha, no sé qué, ¿no? Que es el rollo de, sí, muy flexible y muy friendly todo, pero después las 2 horas extras cada día sin pagar ya te las vas a comer. Bueno, cuando te preguntan, ¿estás afiliado a algún sindicato? Ahí ya suenan las alarmas, ¿no? Ahí suena, Claro. ahí suena todo, ¿no? Ahí suena todo. Lo que suele ocurrir sobre todo en entrevistas de trabajo a las trabajadoras, a las mujeres, que ahí sí que hay preguntas que rozan la penalidad. Cuando estamos hablando incluso ya de discriminación directa y que puede incluso llegar a ser un delito, ¿no? Y por eso nosotros siempre recomendamos en las entrevistas de trabajo, grabadlas, sin ningún problema. Podéis grabar las entrevistas de trabajo. Es totalmente legal. Siempre que participéis en esa conversación y una entrevista de trabajo, evidentemente, estáis participando, podéis grabar esa entrevista de trabajo y guardar esa grabación. No significa que la vayáis a utilizar, pero si se producen preguntas tipo totalmente discriminatorias o sexistas, como si eres madre, O si si tienes tienes pensado tener intención de... hijos, Claro. si tienes pareja, cosas así que pueden incidir en que la empresa lo que está intentando averiguar es si tú vas a ser en un futuro madre o lo que sea, y por ser mujer, por el hecho de ser mujer, todo ese tipo de grabaciones se van a poder utilizar en un futuro si se produce cualquier despido, intentando buscar la nulidad de ese despido. Pero al margen de las alarmas que te puedan sonar, grabad esa entrevista, porque las preguntas de este estilo siempre se pueden reclamar y siempre se pueden incluso poner en conocimiento de la inspección de trabajo. No, o sea, no pensemos en eso como cosas o reuniones súper excepcionales. Hay o en muchas empresas, creo, o en más de las que nos imaginamos, hay reuniones de estas turbias en las que se cita a un trabajador en una sala con varios superiores de forma intimidatoria y casi eh, con intención de coaccionar. Y creo que ocurre más a menudo de lo que nos imaginamos. Sí, sí. Por desgracia, sí. Por desgracia, sí. Y lo malo de todo esto, y por eso recalcamos tanto, es que luego siempre lo pensamos a posteriori. Siempre lo pensamos a posteriori. Ostras, si hubiera grabado esta conversación, aquí me dijo esto, me amenazó. Bueno, pues anticipémonos. Anticipémonos no solo en estar organizados en un sindicato, en tener un asesoramiento, sino intentar recabar posibles pruebas por lo que pudiera ocurrir en un futuro.
la conciliación familiar, ¿cómo se puede reclamar? La empresa donde trabajé anteriormente, los empleados, al ser padre o madre, conseguían un horario fijo a elegir mañana o tarde con la respectiva reducción laboral, pero ahora te dejan hacer la reducción laboral, pero no el horario fijo, por lo que es imposible organizarse cuando cambian el horario casi semanalmente. Aquí el compañero está, creo que, mezclando dos conceptos. Uno es la reducción de jornada por guarda legal, que se le llama, que es que si yo tengo un hijo menor de 12 años o persona discapacitada que no trabaje o familiares que no pueden valerse por sí mismos, tengo derecho a solicitar una reducción de jornada para poder hacerme cargo y conciliar mi vida familiar y mi vida profesional, ¿no? Eso es una cosa. Y luego está otro que es la concreción y adaptación horaria. Es la posibilidad, entre comillas, lo que se le llama el horario a la carta, ¿no? La concreción y adaptación horaria es la posibilidad que tenemos como trabajadores y trabajadoras de solicitar un horario o un turno determinado justificando que necesito eso porque soy madre monoparental, cualquier circunstancia que me permita justificar a la empresa que necesito ese horario para conciliar mi vida laboral y mi vida familiar. Te recomendamos que si lo que quieres es un horario determinado, lo consultes o con un abogado o con el sindicato más cercano, porque tenemos un formulario para preparar y solicitar a la empresa. Hay que solicitarlo por escrito, de una forma determinada, formal, para que a la empresa le quede constancia de que estás asesorado, y la empresa tiene un plazo de 30 días para acceder a ese tipo de horario o ese turno o para hacerte una propuesta. Si no llegáis a un acuerdo en 30 días, se podría reclamar y utilizar la vía judicial, que es bastante rápida, ¿eh? Cibernauta nos comenta dos preguntas. Una, si como estamos oyendo el trabajador está protegido frente a este tipo de abusos, ¿por qué se dan tantos casos? ¿Es el trabajador quien no actúa activamente para mejorar su situación? Y mi sensación es que, bueno, que los empresarios, como sabemos, siempre buscan maneras de maximizar sus beneficios e intentan como retorcer y apretar la ley lo máximo posible a su beneficio. Y en todo caso, si algún trabajador que está formado y está sindicado y está organizado reclama, pues ya negociará con ese trabajador lo que tenga que negociar, pero de entrada intenta aprovechar los huecos legales que tenga para intentar retorcer la ley a su favor y maximizar sus beneficios. Y por eso se dan tantos casos de estos. Las empresas lo hacen porque los trabajadores no reclamamos. Y me pongo yo porque todos somos trabajadores y trabajadoras y sabemos de nuestras circunstancias personales, familiares, etcétera. Y claro, la empresa sabe que si un mínimo porcentaje le va a reclamar que ese contrato está en fraude de ley, y aunque sepa que está en fraude de ley, el empresario lo sabe que está en fraude de ley y sabe que si tú se lo reclamas vía judicial o vía inspección de trabajo, lo vas a ganar al 100%. Pero como sabe que un ínfimo porcentaje le va a reclamar ese contrato, por lo tanto, asume el riesgo. Sabe que perfectamente del 100% de la plantilla, un 1% o 2% puede reclamar que el contrato está en fraude de ley. Que al final, si todo esto al final solo se reclama de forma individual, las empresas se hacen mucho más fuertes. Si esto se reclama mediante una sección sindical, por ejemplo, una empresa de 100 trabajadores y trabajadoras, donde hay 20 contratos eventuales, solo reclama un trabajador o trabajadora o dos, pues la empresa, bueno, le hace a estos dos indefinidos y ya está. O los despide, le paga la improcedencia y ya está. Ahora bien, si una sección sindical se constituye en esa empresa y es la sección sindical como ente colectivo, ¿no?, y organizado la que le plantea al empresario, oiga, tiene 20 contratos de forma colectiva, 20 contratos en fraude de ley. O lo solventa en un plazo de 2 semanas o directamente lo ponemos en conocimiento de la inspección de trabajo, convocaremos una huelga o lo que proceda. Pues claro, ahí la empresa lo tiene mucho más difícil. Y esas yo creo que son las dos vertientes, la individual y la colectiva. ¿No es el paro el mayor condicionante de las condiciones laborales? A simple vista, el hecho de que haya tanta demanda y tan poca oferta hace que el empresario tenga una posición muy ventajosa frente al trabajador. Totalmente, lo hemos hablado muchas veces, el capitalismo es un sistema económico que nunca ha conseguido el pleno empleo y no le interesa conseguirlo, porque como bien dice el compañero, cuanto más desempleo haya, sí, más fuerza tiene el empresario para apretar a la baja las condiciones laborales de los trabajadores, y en este sistema económico que no genera el pleno empleo y nunca lo ha hecho y nunca lo hará porque no le interesa y porque no es capaz de hacerlo, pues sí, un desempleo elevado o medio es el mayor condicionante de las condiciones laborales precarias y a la baja, sin ninguna duda. Y en mi opinión va a ir a más porque cada vez este sistema decadente y que nos lleva al colapso económico y sistémico
va a tener menos puestos de trabajo que ofrecer y cada vez la competencia por ellos será más salvaje y más violenta entre trabajadores de todo el mundo. Y no solo eso, totalmente de acuerdo contigo, Paul, sino que también estamos hablando de legislación. Recordemos que por mucho desempleo que haya, si la legislación protege realmente a los trabajadores y a las trabajadoras, no tendríamos este tipo de situaciones. Estamos hablando de que la inspección de trabajo, por falta de medios, no puede dedicarse por entero a detectar estos contratos en fraude de ley. Se dedican, pero a los 3 meses, a los 6 meses, y ese trabajador o trabajadora a lo mejor ya está fuera de la empresa. Y una tercera derivada, nuestra responsabilidad como trabajadores o trabajadoras por no tener la fuerza suficiente como para presionar al gobierno central o al Estado para que modifique de una vez por todas la ley o la reforma laboral. Yo respecto a esto te diría que, en mi opinión, los gobiernos están siempre maniatados y condicionados por las empresas, porque en la medida en que los lugares de trabajo en este sistema económico capitalista decadente y de miseria, como digo, los trabajos en él son un bien escaso, los gobiernos de todos los países necesitan de alguna forma ser dóciles y atraer y portarse bien con las empresas y no pueden legislar en su contra porque tienen, imagino, presiones y miedo de que se deslocalicen su producción o las empresas, pues al final, como tienen este bien tan preciado que es el trabajo, que al final es lo que necesitamos todos los trabajadores para poder tener una vida digna, pues es una moneda de cambio, creo, bastante potente y poderosa para coaccionar a los gobiernos. Y creo que si no derogan la reforma laboral, pues no es porque no quieran, sino porque las consecuencias de hacerlo serían igual peores, porque como digo, en mi opinión, las empresas tienen como mucho poder por este motivo. A Cenops, que es el compañero que decía que estaba en un chiringuito de fijo discontinuo, y leo desde el principio: tengo un contrato de fijo discontinuo en un chiringuito en Barcelona. Este año sería mi 4ª temporada. Estoy de baja por incapacidad temporal por enfermedad común y me aprobaron la prestación según la base reguladora del paro que cobraba, y recién me cuentan mis compañeros del chiringuito que ya los han llamado para esta temporada y a mí no. ¿Tengo derecho a algún finiquito? Si está de baja médica, es normal que no la haya llamado. La incapacidad temporal no te permite prestar servicios. Hasta que no tengas una alta médica no vas a poder trabajar. Ahora bien, si tienes una alta médica y no te han llamado, como habitualmente lo hacen en la temporada, sí que se podría considerar un despido si eres fijo discontinuo. No sé si, Antonio, querías como acabar de aclarar algo respecto al tema que te llevabas hoy de contratos eventuales y temporales. Solamente lo último, para dejarlo claro, que es cuando se acaba el contrato. Cuando supero la duración máxima, que ya hemos dicho cuál es, ¿vale? 6 meses en un periodo de un año. Si yo supero ese periodo, la empresa está obligada a finalizarme el contrato y a darme una indemnización de 12 días por año, ¿vale? Acaba mi contrato temporal, me paga mi finiquito, mi indemnización, y yo pues me voy al desempleo o a donde proceda. Si continúo trabajando después de esa prórroga o me hacen otra prórroga después, se considera tácitamente que soy indefinido. Y entonces ahí ya tengo las 3 opciones que siempre hablamos, Paul. O bien denunciamos a la inspección de trabajo. Ostras, me han prorrogado el contrato, yo sigo trabajando eventual, ya han pasado 6 meses. Presento una denuncia a la inspección de trabajo, que recordamos, el inspector tiene prohibido revelar la identidad del denunciante a la empresa, ¿de acuerdo? Y si le ocurre a más gente dentro de la empresa, va a tener difícil que sepa que has sido tú. Otra opción es presentar una demanda judicial, que para eso ya necesitáis contactar con el sindicato y plantear una demanda de reconocimiento de derecho. Si el empresario en ese momento me despide, porque le presento la demanda y he superado el plazo máximo del contrato, será un despido nulo, porque yo habré ejercitado el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, habré presentado una demanda y la empresa me habrá finalizado mi contrato eventual. Por lo tanto, el despido será nulo y yo podré solicitar la readmisión. Genial, muy claro. Como te decía, o como comentaba también en general, hay bastantes cosas en el chat que quedan sin responder y de bastantes temas diferentes. Así que, si os parece, pues hacemos captura y lo guardamos para la siguiente semana. En todo caso, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, por compartir el espacio, compartir vuestras dudas, vuestras experiencias y vuestras preguntas. Gracias también, Antonio, por toda la información que nos das, por todo el conocimiento y por todo el empoderamiento de clase trabajadora que nos haces tener y que nos compartes. Y también muchas gracias a todas por el espacio, por la compañía y por el cariño y los mensajes de ánimo y valorando nuestro trabajo, que ya sabéis que nos encanta leerlos y que nos ayuda mucho. Tú, Antonio, no sé si quieres añadir algo más. Nada, no, simplemente eso. Si ha sido participativo, me alegro mucho, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y ya lo sabéis, si la gente que no habéis podido participar en el chat es porque no estaréis registrados en Twitch. Podéis descargaros la app, registraros rápidamente
le dais a seguir al canal y así pues todos los miércoles, aparte de los programas que también hacen en Cuelli TV, hay programas muy chulos, aparte de este, pues os llegará el aviso y podéis entrar para lo que necesitéis. Así que nada, muchas gracias por todo y esto lo que decimos siempre es indicaros, solidarizaros y apoyaros en vuestro lugar de trabajo, ¿vale? Besos a todas y a todos. Chao. Mucha fuerza y salud.